oración es alimento. Dice la Escritura en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y en el versículo 23. Abraham le creyó al Señor y Dios lo aceptó como justo, y por eso se le llamó amigo de Dios. Y por eso se le llamó amigo de Dios. Termina diciendo Santiago 2:23, así es como se cumple lo que dicen las Escrituras. Nadie puede cerrar. Escuche, Abraham fue considerado amigo de Dios, no porque era una buena persona, la Escritura no dice eso, o porque hacía buenas obras, tampoco dice eso, o porque era mejor que usted o que yo, sino que la Escritura dice que Abraham fue considerado amigo de Dios porque le creyó al Señor y así cumplió lo que enseñaban las Escrituras. Escuche, el que creamos al Señor y a su palabra es muy importante. Así de importante es creerle al Señor y a su palabra. ¿Sabe? Creer viene de la palabra hebrea emuna y significa confiar con firmeza. O sea que cuando usted le cree al Señor, significa que usted está confiando en Él con firmeza, firmemente. Por eso, creyendo es como se cumple lo que dice su palabra. Y bíblicamente es la razón de por qué usted es considerado amigo de Dios. Y la Biblia dice que cuando yo estoy en amistad con Dios, Dios aún a mis enemigos hace estar en paz conmigo. Y Nahum capítulo 1 versículo 70 declara que el Señor conoce y protege a los que en Él confían. ¿Por qué? Porque los considera sus amigos. Aquí la palabra conocer en el hebreo significa ser amigo. Conocer es ser amigo, es creer en Él, o sea, es confiar en Él. Entonces yo confío en Él, creo en Él, soy amigo de Él, está diciendo. Y Él me defiende. San Juan capítulo 15, verso 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En el original hebreo dice, ustedes son mis amigos porque creen en mí. O sea, confían en mí. Ya que solo uno, ¿en quién confía? En un amigo. No confía en cualquiera. Y en el verso 15 dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su Señor, sino que los llamaré amigos, porque todo lo que le oí decir a mi Padre, se los daré a conocer a ustedes. Y Juan capítulo 11, verso 40 dice, ¿no te he dicho que si crees verás a Cristo, la gloria de Dios, obrar por ti? ¿No te he dicho que si crees verás a Cristo, la gloria de Dios, obrar por ti? Ahora, en la Iglesia Católica, en las congregaciones evangélicas, mucho se ha sugestionado a la gente con lo referente a la fe, a través de argumentos tales como, si usted no tiene fe, usted no es merecedor de ser hijo de Dios. Yo muchas veces escuché eso. Usted tiene que tener fe. Todo es fe, fe, fe. Y te centran ahí. O por ejemplo, cuando un creyente anda mal, porque hay días que andas mal, pasas tus situaciones, lo primero que se te cataloga es de que usted no tiene fe. Ahora, todo esto es malo y degradante para un creyente que ama al Señor, ya que el Señor no degrada ni te malcarga, como las obras de las tinieblas que ellos vienen a matar, robar y destruir, sino que el Señor, cuando te ve en alguna falta, te exhorta, pero con amor, y siempre te consuela y edifica. Ahora, con todo este rollo de la fe metida en la cabeza, cuando al creyente le pasa algo, lo primero que le viene a la cabeza, Dios está enojado conmigo, porque no tengo fe.
Dios me está castigando. Dígame si no es así. Y vive continuamente orando. Auméntame la fe, y vive esforzándose. Tengo que tener fe, para ser como el pastor, para ser como el hermano, la hermana, fulano, mengano, porque uno puede ver muchas veces a la gente por una actitud correcta de creer y cree que tienen fe. Ahora, esto yo lo he visto al punto que es un tormento, donde los mismos demonios aprovechan para llenarte la mente de cosas como que no sos agradable al Señor y que todo lo que te pasa es un castigo de Dios porque no tenés fe, haciendo que la fe le sea al creyente una obsesión y deje de poner su mirada en Cristo, el Señor, la fuente de todas las cosas, incluyendo la fe. Porque Hebreo capítulo 12, verso 2, la Biblia hebraica dice así: fijemos nuestra mirada en el Señor, pues Él es la fe. Y hay otra versión dice: Él es y de Él viene la fe y Él es quien la perfecciona. Y claro, si Él es la fuente de todas las cosas, Él es la fe, de Él viene nuestra fe. Pero nosotros no podemos tener fe sin Él, porque Él es la fe obrando por nosotros los momentos que nosotros los vamos a necesitar. Para eso nosotros lo que tenemos que hacer es creer, o sea, confiar firmemente en Él, en su palabra, creerle a Él, a su palabra, significa eso, y Él obrará por nosotros. No le permitas al diablo que engañe tu mente con falsos argumentos, haciendo que vivas lleno de cargas, dolencias, aflicciones y tormentos, pensando en tu mente todo el día: tengo que tener fe, tengo que tener fe. Cuando Cristo en la cruz cargó todas tus maldiciones, dolencias y sufrimientos para que por sus heridas seas curado. Isaías capítulo 53, versículo 5. ¿Y curado qué? Mental, emocional, física y espiritualmente. Y puedas gozar de Cristo la libertad, porque Cristo a través de Jesús, al ir a la cruz, se hizo maldición por ti y por mí. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Para hacerte libre de toda maldición, yugo y carga. Por eso Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8 declara: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y Juan 8:36 dice: y darnos la verdadera libertad. Por eso, esforzarte por tus propios medios para alcanzar, por ejemplo, la fe, cuando Cristo hizo todo por nosotros en la cruz, lo que bajo la ley de las obras jamás íbamos a poder hacer, y como ejemplo ser libres de pecado, de cumplir la palabra de Dios, porque jamás íbamos a poder cumplir la palabra de Dios, y Él se hizo pecado para que seamos libres del pecado, cumplió por nosotros la palabra para que nosotros, a través de Él, toda ley estaba cumplida. O este otro ejemplo que estamos usando ahora, tener fe, porque ¿cuándo íbamos a tener fe si cualquier cosa nos hace dudar? Y entre tantas cosas más, por eso es absurdo que nos esforcemos por tener o alcanzar, por ejemplo, la fe, cuando Cristo se hizo fe por nosotros ante Dios. Por eso Cristo, como tantas otras cosas, a través de la cruz, escuche por favor, se hizo fe por nosotros, ya que según el nuevo pacto, al momento de creer y aceptarlo a Cristo como nuestra fe, Él, o sea, Cristo, la fe, se hace fe ante el Padre por nosotros.
Por eso Hebreos capítulo 12 y verso 2 dice: fijemos nuestra mirada en el Señor, pues de Él viene nuestra fe, porque Él es la fe y Él es quien la perfecciona. Y Efesios capítulo 2 versículo 8 enseña: por su gracia ustedes son salvos mediante la fe. Ahora ustedes no tienen ningún mérito en esto, porque la fe no procede de ustedes. ¿Cómo no procede? No, la fe no procede de ustedes, sino de Dios, porque el Señor, Él es el don de Dios. Y esto lo podemos confirmar en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, donde dice, escuche: hay diversidad de dones, pero el Señor, que los manifiesta a través de su Espíritu, es el mismo en todos los dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo quien los da. Y hay diversidad de operaciones, y Dios, Él es quien hace todas las cosas. Y 1 de Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9 dice así: a unos les da palabra de sabiduría por el Señor a través de su Espíritu. A otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu del Señor. Y a otros fe por el Señor a través de su Espíritu. Fe por el Señor a través de su Espíritu. Fe por el Señor a través de su Espíritu. Fe por el Señor a través de su Espíritu. Ahora sigue una lista larga, porque los dones o las operaciones del Señor a través de su Espíritu en la vida de un creyente, que nos capacita con fe, conciencia, sabiduría, etcétera, etcétera, lo que nosotros conocemos como los 12 dones, son 12 en total. Pero ¿quién es? Es Cristo mismo operando a través de su Espíritu en nosotros. Ahora, quiero centrarme en el don de la fe, o en la operación de la fe, para que usted me entienda. La fe no procede de ustedes, sino del Señor, porque el Señor, Él es la fe. Hebreos 12, 2. La fe no es un obrar del ser humano. La fe es una persona, Cristo, el Señor, obrando a través suyo, a través mío, cuando se lo permitimos. Por eso, cuando frente a una situación complicada, adversa, que ya la situación no da más y nosotros no damos más y nos rendimos ante el Señor, como Él es la fe, obra por usted con lo que usted está necesitando, fe. Y usted en esos momentos siente que tiene una terrible fe y hace cosas extraordinarias e imposibles de hacer. ¿Nunca le pasó eso? Ahora, pasando ese momento, por más que usted quiera, ya no sentís esa terrible fe. ¿Pero qué pasó? Como que creó alas y voló. ¿Dónde está esa fe maravillosa que tuve en esos momentos tan terribles? Y esto es prueba de que la fe no procede de usted, sino de Dios. Porque el Señor, Él es la fe. Por eso, para que Cristo la fe obre por mí, como lo hizo en Abraham, que se le llamó el padre de la fe, lo que yo tengo que hacer, o lo que yo puedo hacer, es solamente creer. Y creer no me es un tormento, no me es un yugo, no me es una carga. Creerle al Señor y a su palabra es una determinación. Santiago capítulo 2, verso 23. Abraham le creyó al Señor y Dios lo aceptó como justo, no por obras, no porque era más bueno, no porque tenía gran fe, no porque era el super Abraham, sino porque le creyó al Señor. Y por eso es que se le llamó amigo del Señor. Y así es como se cumple lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo hago yo para cumplir lo que dicen las Escrituras? Creyendo. ¿Qué me tengo que esforzar? Por creer.
si vamos al caso, pero no, es una determinación. Porque yo no me esfuerzo mucho, porque determino de confiar o no confiar. Por eso yo necesito conocerlo a Él y ser un espíritu con Él. Porque dice la Escritura que cuando yo lo conozco, cuando yo soy un espíritu con Él, Él se me revela a mí. Yo tengo tal confianza en Él, tal confianza en su palabra, que yo todo le creo. Y para el que cree, todo le es posible. El diablo ya no me puede engañar, la situación no me puede afectar. Paso tormentas, problemas, situaciones, pero sé que detrás de cada oscuridad está el Señor. Por eso para el que cree, todo le es posible. ¿No te he dicho que si crees, verás a Cristo, la gloria de Dios, obrar por ti? ¿Qué dijo el Señor? Para el que cree, todo se lo hacemos posible. Crean, crea, tan solo crean. Señor, desato tu creer en cada uno de mis hermanos, en cada persona que está escuchando esta palabra. Quebranto el espíritu de duda, el espíritu de engaño, quebranto el espíritu de decepción, porque me dice el Señor que muchos hay decepcionados, que han creído a falsas profecías, que han creído a falsas palabras que se les ha entregado, que nunca fueron del Señor, y como no se cumplieron, pensaron que el Señor les falló. El Señor no falla. El Señor dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que mienta. Si Él dijo, lo hace. Pero también dice su palabra, habéis profetizado, mas yo no he hablado. Que esas vendas caigan en este día y que cada persona que está recibiendo esta palabra entienda y comprenda que lo único que necesita es creerle al Señor, creer en el Señor y en su palabra. Amén, amén y amén.